Buenos días, Buenos días. qué rico tenerlos nuevamente acá y ustedes ahí en su hogar. También qué bello es uno comenzar la semana buscando la palabra de Dios. Eso nos muestra, nos enseña que también todos los días, antes de comenzar nuestras actividades diarias, hay que buscarlo a Él, ponerle las cosas en sus manos. También nosotros, también casi siempre todos los domingos lo ponemos todas las actividades de esta semana a Él, para que sea dirigiendo y dándole el primer lugar, el primer día de la semana, que es el día domingo. Allá los invito allá en sus casas y acá, que por favor cerremos nuestros ojos. Y debemos de gracias a Dios, porque Él está acá con nosotros, porque Él nos sustenta, Padre Celestial. Muchas gracias. Gracias por lo que vamos a hacer en esta mañana. Gracias porque tú estás acá con nosotros, guiándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Te damos muchas gracias por esta palabra. Que sea tu palabra, que no sea palabra de hombre, porque nosotros venimos a escucharte a ti, no venimos a escuchar a ningún hombre. Úsalo, habla a través de este predicador y que sea tu palabra, porque es la que nos alimenta, nos confronta, nos exhorta. Muchas gracias, Señor, por todo lo que vamos a estudiar esta mañana y en esta alabanza te la ponemos en tu mano. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, dispongámonos para la alabanza, por favor. Salmos 23, 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jesús es mi pastor. Él me tiene y me da.
al 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y a Dios al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte. Y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aun si merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno, Habacuc se veía a sí mismo como un centinela sobre los muros de Jerusalén
a espera de una respuesta de Dios para transmitirla a su pueblo. En la antigüedad, los centinelas se encargaban de advertir a la ciudad de los peligros inminentes que iban a sucederle. Si ellos no eran fieles, en sus manos quedaban manchadas de sangre por la muerte de aquellas personas que no fueron advertidas. Ellos tenían una responsabilidad muy inmensa. Si ellos se descuidaban con su tarea de centinela y no veían el peligro y no avisaban, la consecuencia era que muchas personas iban a morir. Eso era la función de un centinela. Pero la revelación llegó al profeta. La respuesta divina no era solo para él, sino para toda Judá. Dios ordenó al profeta dar a conocer con prontitud y urgencia la palabra profética que serviría como solución a esa crisis que el pueblo está viviendo, solución que la mayoría no le iba a acertar o no le iba a gustar. Los hombres, lo que el hombre cree determina su conducta y su destino. Lo que el hombre cree determina su conducta y su destino. La fe inquebrantable en Dios fue, es y será el distintivo principal de los grandes siervos de Dios. Por la fe podemos conocer la justicia divina y experimentar el tipo de vida que Dios declara que nosotros vivamos. Pero a veces no lo hacemos. El propósito de esta sección que hoy vamos a estudiar en Habacuc nos va a enseñar acerca de la fe. Y la fe es la llave para que el remanente fiel de Judá pudiera sobrevivir y acercarse a Dios en los tiempos de crisis o de tiempos difíciles. La fe es la llave para el remanente fiel de Judá, que ellos pudieran sobrevivir y acercarse a Dios. Y yo decía, wow, Señor, la fe. Y acá esta porción que va a ser muy pequeña, que vamos a estudiar hoy, pero es tan importante y tan realidad en la vida de los cristianos, que yo dije, ¿cómo va a titular? Pues muy fácil: fe, justicia y vida. Esa es la esencia de la vida cristiana: fe, justicia y vida. Ese es el título del estudio de esta mañana. Los invito a que nos vayamos a Habacuc, capítulo 2, versículo del 1 al 5, pero vamos a leer nomás del 1 al 3. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me colabora, por favor? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y se me ha de responder tocando a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Tardará, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En su segunda respuesta, Dios define al profeta cuál sería el destino o la suerte de los justos. También explicó que iba a suceder con el opresor. ¿Y el opresor quién era? Pues los caldeos.
En el versículo 1, Habacuc dijo que iría a la fortaleza e iba a esperar allí. Él iba a ir a los muros a esperar en la fortaleza, como un centinela. Voy a esperar, dijo, voy a esperar allí, porque sé que Él tiene una respuesta. No sé cuál es la respuesta en este momento, pero Él tiene una respuesta y Él me la da a su debido tiempo. Él sabía dónde ir. Él iba a estar vigilante, a espera, pero así es que iré allí y esperaré pacientemente. La función de un centinela era pararse en los muros, en la fortaleza, para mirar. Y eso a veces tardaba tiempo para que algo pasara y diera anuncio. Pero tenía que paciente. Él no sabía en qué momento, pero iba a ser paciente. Pero Dios le respondió y le dijo, escriba la visión, ¿a dónde? En unas tablas. Dios le dijo a Habacuc que registrara las preguntas y las respuestas para que otros lo supieran. Habacuc primeramente tenía que ver la visión. Habacuc primero tenía que ver la visión, debía ver, él sabía. Y cuando él estudié este pasito, me vi a nosotros. El predicador no puede hacer que otro vea lo que él no ha visto por sí mismo. Era algo importante. Dios llevó a Habacuc para que él viera. Y es lo que Dios nos lleva a nosotros, que el predicador no puede ver lo que otros no han visto o ha visto. Él primero tiene que ver para poder mostrar o enseñar. En pocas palabras, ¿cómo uno va a enseñar lo que no ha vivido o lo que no ha aprendido? ¿Cómo uno va a enseñar a que oren si uno no ora? ¿Cómo va uno a enseñar que dependan en su Señor si uno no depende? Habacuc luego debía de darla a conocer. Él primero debía ver la visión y después tenía que darla a conocer. El predicador debe hacer cualquier cosa para dar a conocer la palabra de Dios, darla a conocer. Y él, por lo que le decía, ve cómo rápidamente, presurosamente, ¿cierto? Con prontitud para darla a conocer. Habacuc debía también darla a conocer de manera que permanente. Y eso es lo que nos muestra hoy en esta porción a las personas que predicamos. Y no se hagamos como esa excusa, no, el único que predica es el pastor, no. Todo cristiano tiene la función de predicar, ¿cierto? Y ya con ese fin, primero todos los cristianos tenemos que tener la visión y entenderla y darla a conocer en cualquier método, cualquier medio. Y acá ya apresuradamente, ¿sí fue? ¿Qué dijo? Sí. Y declara en las tablas. Para que corra el que leyere en ella. Y miren, usted y yo estamos corriendo, dando la información que está escrita. Bueno, y le dijo, escríbela, y la escribió. Y recuerden que esa revelación era de Dios para y sobre el futuro. Era para y sobre el futuro lo que estaba pasando, porque era lo que iba a pasarle a Judá. Era muy importante. Ahí veo dos cosas. Primero, que Habacuc fue a la fortaleza, a esperar. ¿Nuestra fortaleza quién es? Cristo. Cristo, ¿cierto? Nuestra, Cuando, dime, nuestra roca. nuestra roca. Tenemos que ir allá, ¿cierto? Y esperar en Él.
Ahora en el versículo 4 del 4 al 5 que me colabora, que es lo que vamos a centrarnos el estudio de esta mañana. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. La importancia aquí es la fe. El contraste entre la persona de fe, aquí está haciendo un contraste entre las personas de fe y las personas que confían en sí mismos. Personas que son arrogantes, que dejan afuera de Dios de su vida. Gracias a Dios, ustedes y yo no conocemos ninguna persona así. La aplicación inmediata era para los babilonios. Esta porción era la aplicación inmediata era para los babilonios. Ellos eran llenos de orgullo y autosuficientes. Eso era lo que era el pueblo caldeo. Y acá, en esa condición, o la condición de las personas que son egoístas, orgullosas, es una condición muy, muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque las personas se deleitan en las cosas que a Dios no le gustan, a las cosas que Dios aborrece. Y eso es lo que acá nos está mostrando. Unas personas orgullosas. El orgullo también hace que la gente y sean inquietas. ¿Por qué? Yo no me puedo quedarme quieto. Tengo que buscar para sobresalir. Una persona orgullosa no puede ser quieta. Esa persona siempre va a ser una persona, ¿cómo se llama? Que está para aquí figurando, no, ya hice esto, ahora hago esto para que la gente vea, wow, mire cómo hace tantas cosas, y se llena de orgullo. Activista. Esta busca esas personas son de contaminación. Una persona orgullosa, lamentablemente, va a llevar a otras personas a que se contaminen y busquen orgullecerse ellos mismos. ¿Oh? Enorgullecerse. Eso, ya me entendía muy bien. Y siempre los lleva a la división, ¿cierto? Sí, Sí. pero acá en el versículo 4, aquí me colabora con el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece. ¿Cuántas personas que no son rectas se han enorgullecido de su pecado? Es que yo estafé a esta persona, mire, yo fui más vivo y lo estafé y me siento orgulloso. Mire, esas personas orgullosas siempre van a buscar pisotear a la persona. No le importa el objetivo, sino buscar. Pero más el justo por su fe vivirá. El énfasis aquí es la gracia de Dios, porque la gracia y la fe siempre van juntas. El versículo acá contiene el contexto muy importante, o el contexto clave, que es: mas el justo por su fe vivirá. Es la doctrina de la salvación del Nuevo Testamento, que es la justificación. Una persona es declarada sin culpa de pecado cuando se pone su fe en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en Romanos 3:23, que nos dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y acá
nos muestra que la justificación es, ¿por qué? Gracias. Es la gracia de Dios. Porque todos nosotros merecíamos ¿qué? La muerte. La muerte. Y una persona es declarada sin culpa de pecado cuando se pone su fe en Jesucristo, porque Él lo justifica. Y acá vamos a ir a Gálatas 3:11 y vamos a mirar lo que nos va a decir sobre la fe. ¿Quién me lo lee? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y diga que por las obras de la ley nadie se puede justificar ante Dios. Y es cierto, ¿cierto? Nadie. Que por medio de quién nos vamos a justificar, Por Jesucristo. por la fe en Jesucristo. La fe es indispensable para obtener la salvación en Jesucristo. Acá nos dice, y recuerden que en Efesios 2, del 1 al 9, es largo. ¿Y es sobre qué? Nos dice, salvo por gracia. Y es lo que estamos salvos. ¿Quién me acuerda ahora que es de... ¿Quién lo busca en la Biblia para que no... Ya, Es, ¿desde el 1 hasta? hasta el 9, pero... Ajá. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quién lo lee? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. El contexto, yo porque quise leer todo del 1 al 9, para que entendieran. Y me cuento allá en la casa, si no han escuchado ese versículo de Efesios 2, era para que tomaran el contexto que éramos ¿qué? Personas que pecadoras, que éramos pecadoras, y que no es por obras, sino acá en el 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hace muy énfasis que no es por obras, sino ¿por qué? Por fe. Y por fe. Y ahora vamos a ver Romanos 1:17 y nos va a enseñar otra porción que nos va a hablar sobre lo que estamos haciendo. ¿Quién me acuerda ahora? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá enseña que el que cree en el Evangelio recibirá salvación espiritual. Quiere decir que la vida cristiana se inicia, ¿por qué? Por fe. ¿En quién? En Jesucristo. Gálatas y Romanos nos enseña que el inicio de la vida cristiana comenzamos ¿por quién? Por fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y ahora en Hebreos 10, 38, qué pena, nos va a mostrar un contexto totalmente diferente de la fe. Ahora, ¿qué es? Mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este es un contexto donde declara que el creyente debe perseverar y permanecer en Dios, fiel, ¿sí? Vemos esas tres citas que hemos visto, nos muestran dos clases de fe. La primera es una fe que salva al pecador, que lo vimos en Gálatas, en Efesios y en Romanos. Una fe que salva, que es la única que salva a las personas. ¿Y de fe en quién? En Jesucristo. Pero en Hebreos 10:38 es una fe que persevera a los que son salvos. No, esa fe no salva, sino que lo ayuda a mantenerse, a estar firmes y le ayuda a crecer cada día más en una madurez que es únicamente en Cristo Jesús. Es dos tipos importantes. De esta forma, porque por el mensaje de Habacuc en el Antiguo Testamento nos muestra que se complementan en el tema de la justificación. Miren que el Antiguo y el Nuevo Testamento se están uniendo con un tema, ¿cuál es? El tema de la justificación. De la justificación. Y ahora, muchos dicen, pero acá decía en el versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. Y uno dice, pero ahí, ¿cuál fe está orando? ¿Alguien tiene o un fe decir, y por qué, qué fe está orando ahí? La fe que vivifica. Ve que vivifica. ¿Alguien más? Porque mire, si quiere, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Recordemos que cuando una persona... ¿Ah? Una fe que persevera. Una fe que persevera. Pero en ese momento, ellos, ¿en qué fe tenían que tener? Porque acá dice, más el justo por su fe vivirá. Nosotros tenemos una fe. Y sabemos por qué fe vamos a vivir. ¿Fe en quién? En Jesucristo. ¿Ellos qué fe? En el Antiguo, pues, no sé, en el Antiguo Testamento, en el Mesías que vendría, y nosotros en el Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías que ya vino. ¿Cierto? Ellos tenían que, ahí dice, el justo por su fe vivirá. Ellos están esperando al Mesías. La profecía, la profecía. ¿Sí? Ellos tenían que, la palabra de Dios, la que lo tenía que decir, ustedes tienen que estar cumpliendo la ley, para que ¿qué? Fueran justos. O sea, obedezcan a Dios, vayan a Él, búsquenlo y van a ser justos, o va a tener cuidado Dios de ustedes. Aquí Dios le está diciendo, búsqueme, y el que me busque, tranquilo, va bien. Pero la persona que se desvíe en su camino, que sea orgulloso y diga, no, yo me voy por este lado, pues, corre a aquel. En pocas palabras, en palabras mías lo estoy haciendo. Pero acá Habacuc sabía que venían tiempos difíciles para su pueblo Judá. Y él sabía muy bien qué tiempos iban a pasar. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Judá? Iba a ser destruido. Iban a destruir a Jerusalén, al templo, y a todos lo iban a llevarlo al exilio. Y que su único recurso era confiar en la palabra de Dios y descansar en su voluntad. Habacuc sabía que lo que iba a venir tiempos difíciles, y que el único recurso era confiar en la palabra de Dios y descansar en su voluntad. Vivir por fe significa creer en la palabra de Dios, obedecerla, sin importar cómo nos sintamos. Acá
pongámonos en el ejemplo de estos que reciben la palabra de Dios por medio de ese profeta. ¿Ellos qué piensan? ¡Wow! La tengo que creer, tengo que ser obedientes a Dios, buscarlo a Él y apartarnos del pecado. Y Él nos cuida, ¿cierto? Era más o menos lo que estaba diciendo, sea justo. Y recuerden que nosotros no somos justos por cumplir la ley. Nosotros somos justos ¿por quién? Por creer en Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Dios no nos ve justo a nosotros. Dios nos ve justo por medio, a través de su Hijo. Estamos acá, Dios acá, y acá está en medio de nosotros está nuestro Señor. Y por medio de Él, Dios nos ve justos. ¿Realmente usted y yo, ante Dios, somos justos? Porque la fe significa creer en la palabra de Dios. Creer. Y recuerden que nosotros vimos así rápido Gálatas, Romanos y Efesios, que mostraba una fe que salva. Y nos hace énfasis que la fe que salva es en Jesucristo, no es por obras. Y hay una fe que nos va ayudando a permanecer, que es la fe que nos mostró en Hebreos 10, una fe que nos ayuda ¿a qué? A perseverar, a permanecer, a crecer cada día más. Miren, hoy en día yo he orado por esa fe para muchas personas de nosotros, en Hebreos, en estos tiempos. Son tiempos difíciles. Y qué tristeza ver a aquellas personas que han rendido su vida a Cristo y lamentablemente lo han orientado mal. Porque como hijo de Dios, a usted no le va a pasar de nada. Todo va a estar bello. Y en estos tiempos que ha habido escasez, ha habido enfermedad, ha habido angustia, ellos han cuestionado a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que usted, ¿por qué se olvidó de mí? Me quedé sin trabajo, me quedé sin sustento. Oye, es una fe que tuvieron que tener ellos, una fe en Hebreos 10, 38, una fe que lo ayuda a permanecer, que lo ayuda a no olvidar lo que Cristo hizo en la cruz. Y muchos hoy en día, esa fe a veces baja. ¿Por qué? Porque no ven las cosas materiales. Y nosotros no nos tenemos que ver las cosas materiales. Nosotros nos tenemos que motivar con las cosas espirituales. En pocas palabras, aquellas personas que hoy están deprimidos porque Dios lo tiene en escasez, en enfermedad, es un propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y si esa persona está ahí, te cuento, usted no cogió o no tuvo un encuentro con Cristo, con el Cristo que dio su vida en la cruz. Usted tuvo un encuentro con un Cristo que tenía las cosas económicas. Yo le sirvo a Cristo por lo que Él hizo en la cruz, pero mucho le sirve a Cristo por lo que Él nos puede dar en este mundo. Y es totalmente diferente. Por eso que cuando uno hace y comienza en el Evangelio es primero por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Y por eso que viene la justicia. Somos justificados por medio de Jesucristo. Y pues viene la vida eterna. Por eso es fe, justicia y vida. Y una persona que vive para Cristo, lo demuestra. Muestra que Él está en nuestras vidas. Y por eso que nosotros no nos preocupamos y hacemos énfasis. Mas el justo por su fe vivirá. Yo voy a vivir y tener vida eterna, no por lo que yo haga, sino porque mi fe está en Cristo. Y porque mi fe está en Cristo, yo soy justificado ante Dios. Y por eso que dice, mas el justo por su fe vivirá. Pues sí, yo voy a vivir por la fe en Cristo Jesús, voy a vivir vida eterna. ¿Usted puede decir lo mismo cuando se muera? Amén. Esa es la cuestión. Acá
Habacuc le estaba diciendo a la gente, a los de Judá, tranquilos. Sé que van a venir momentos difíciles. Van a haber momentos que muchos de ustedes van a morir. Otros van a ir llevados a la cautividad y van a sufrir. Va a ser doloroso, pero tranquilo, que el justo por su fe vivirá. Es lo mismo que nos está pasando hoy en día. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos que lo van a cuestionar a usted, que lo van a irar, lo van a rechazar, pero más el justo por su fe vivirá. Eso es lo que es el mensaje de hoy. Quiero que lo tengan en cuenta. Hay tiempos difíciles, pero más el justo por su fe vivirá. Los invito a que ahí cierren sus ojos y démosle gracias a Dios por este estudio. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ahora conforme a tu voluntad y gracias por enseñarnos que tenemos que tener fe, justicia y vida por medio tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que realmente nosotros tengamos fe en ti, Señor. Que veamos que tú has permitido todas esas cosas que están pasando para que tú seas glorificado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a verte en estos momentos tan difíciles y darte gracias por lo que tú estás obrando en nuestras vidas. Muchas gracias te doy también por el sustento en nuestros hogares, por esa provisión sobrenaturalmente, Señor. Tú sabes las necesidades materiales y espirituales que hay en nuestras vidas. Gracias por suplirlo. Gracias por suplir las necesidades de la capilla también, para que podamos enseñar tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invitación, que mi Dios los bendiga. No olviden el viernes los estudios, los martes hombres, mujeres el miércoles y los niños viernes y domingo. Que mi Dios los bendiga. Hasta luego.